El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Hablaremos sobre relojes automáticos. Creo que quienes coleccionamos relojes tenemos un sentimiento, una pasión especial por los relojes automáticos, pero estos demandan de un cuidado muy especial, sobre todo si queremos que nos duren por largo tiempo. Hoy vamos a hablar sobre el cuidado que tienen los automáticos. Los relojes automáticos son definitivamente una emoción, un sentimiento especial para todos los que coleccionamos y nos gustan los relojes. El encanto que tiene ver funcionar la maquinaria, ver latir el corazón del reloj, es lo que nos apasiona a muchos de nosotros, que podemos pasar minutos y horas viendo las maquinarias correr en nuestros relojes. Pero tiene dos características diferentes, por ejemplo, a un reloj de cuarzo. Una es que un reloj automático nunca será tan exacto como un reloj de cuarzo. Y dos, es que un reloj de cuarzo el mantenimiento es muy sencillo, con cambiarle la batería, la pila cada 2, 3, 4, 5 o 10 años, ya está. En cambio que el reloj automático demanda de un cuidado especial. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero a veces no sabemos cómo se debe cuidar los relojes. Y un reloj automático siempre tiende a costar más que un reloj de cuarzo, y por supuesto el cuidado es mayor y el costo de ese cuidado puede ser mucho mayor si es que no tomamos en consideración los siguientes puntos que hoy les voy a compartir. Antes de iniciar con estos breves 12 puntos que tengo aquí para compartir con ustedes, quisiera agradecerles infinitamente. Gracias a todos por suscribirse, por comentar, por dejar sus likes. Las personas que se siguen suscribiendo, seguimos creciendo como este canal de movimiento dentro de la comunidad relojera. Les agradezco mucho las personas que son tan amables y se suscriben y podemos seguir compartiendo esta pasión que a todos nos encanta. El hobby de los relojes se vuelva accesible para todo bolsillo. Bueno, al punto número 1. Dale servicio a tu reloj. Los relojes tienen que ser, como dije hace un momento, demandan de un servicio especial que un reloj de cuarzo no. En cambio, a un reloj automático hay que darle un tratamiento especial. El reloj automático necesita tener un servicio cada 10 años como mínimo, aunque lo recomendable es tener cada 5 años. Se necesita limpiar el mecanismo, lubricarlo y posiblemente hasta calibrarlo. Esto es algo a tomar en cuenta, este punto es algo a tomar en cuenta a la hora de decidirse por un reloj automático. Es decir, cuando compres un reloj automático, ten en mente que tarde o temprano tendrás que darle servicio. Punto 2. Tu reloj automático no es un reloj indestructible, no es un G-Shock. Hay que tener mucho cuidado con la manera como tratamos a nuestros relojes automáticos porque de por sí son mecanismos frágiles y delicados que se pueden dañar al mínimo golpe o caída. Evita al máximo que tu reloj automático se caiga o se golpee contra una pared, una mesa, en fin. Así que no se recomienda en lo absoluto que los uses para hacer deportes de contacto, trabajos de fricción o que demanden que el reloj sufra sacudones repentinos o caídas repentinas. Los relojes de cuarzo serán siempre mucho más resistentes y más seguros y mucho más baratos de arreglar o de reemplazar. Punto 3. Dale cuerda primero y luego iguala el reloj. Uno de los errores que yo cometí al comenzar hace varios años a coleccionar relojes y tener mi primer reloj automático, lo primero que yo hacía es igualarle la hora y luego sacudirlo, si era del caso, o luego darle cuerda. Esto tiende a dañar el mecanismo del reloj. Es totalmente al contrario. Si tú le das al reloj cuerda y luego le igualas, de esa manera estás conservando tu reloj. ¿Por qué? Porque al igualarlo primero y luego darle cuerda, eso daña y desgasta el mecanismo, forzando los engranajes del mecanismo mismo. Punto 4. Otra de las cosas que tampoco yo sabía y que las hacía indistintamente sin importarme
porque desconocía. No ajustes o iguales tu reloj entre las 10, las 2. No cambies la hora. ¿Por qué? Porque muchos de los mecanismos están diseñados para ir paulatinamente, es decir, poco a poco, ajustando la fecha y hora en tu reloj. Al cambiarlo entre las 10 y 2, podemos correr el riesgo de dañar el mecanismo, de atorar el mecanismo y posiblemente pues de arruinar el mecanismo. Punto 5. No le des cuerda al reloj si lo llevas puesto. Por una sencilla razón, la corona del reloj tiene un vástago recto, muy recto, pero que a la vez es muy delgado y muy frágil, que se tiende a torcer y romper, y por ende vamos a dañar el reloj. Trata y acostúmbrate a sacarte el reloj, a ponerlo totalmente vertical y a darle cuerda de una manera delicada. Nunca con el reloj puesto porque estás forzando con los dedos el vástago y lo puedes terminar rompiendo o dañando y por ende dañando el reloj. Algo que a mí ya me pasó. Punto número 6. Asegúrate de tener la corona bien enroscada antes de meter tu reloj bajo el agua. Si es un reloj con resistencia al agua, por supuesto. Los relojes diver tienen una corona enroscable para el mismo propósito de que se apriete bien la corona antes de que el reloj sea sumergido al agua. De no hacerlo, siempre puede causar una cierta humedad, entrar humedad en el mecanismo y terminamos dañando el mecanismo. Número 7. No uses ningún pulsador o zafes la corona bajo el agua. No los uses debajo del agua. Al activarlos, el movimiento, la fricción puede hacer que ingrese un poco de agua o de humedad al sistema y obviamente los puedes dañar. Por más resistencia al agua que tu reloj tenga o diga tener, puede humedecerse el empaque de caucho y crear humedad dentro del mecanismo. Si alguno de los pulsadores es activado bajo el agua, deja secar tu reloj por lo menos por 24 horas antes de volverlo a enroscar, antes de volverlo a usar. En un lugar seco, completamente deja que tu reloj se seque bien por lo menos de un día al otro y no lo toques. 8. Punto número 8. Lava tus relojes con agua fría y jabón delicado. No uses abrasivos, es decir, arrancagrasas o cosas con cloro o algún otro químico, sino agua fría, agua del caño, agua de la llave, agua del grifo y jabón delicado. Los abrasivos o químicos pueden dañar los metales decolorándolos, es decir, quitándoles el baño, el color que le ponen a los metales. Usa siempre agua fría. El agua caliente también tiende a crear vapor y este vapor penetra con facilidad al mecanismo del reloj. Evita los saunas, los jacuzzis y las fuentes de agua caliente. Yo no meto mis relojes a ningún tipo de agua. Ahora el número 9, punto número 9. Esto va de la mano del punto 8. Evita las altas temperaturas y los cambios bruscos. Dejar el reloj por mucho tiempo dentro del carro, por ejemplo, en un día muy caluroso, podría causarle condensación, por ejemplo, al reloj por el extremo calor, se condensa el mecanismo, podría causar humedad, se empaña dentro del reloj, creando esa humedad, un paño a través del cristal y obviamente esa humedad terminará dañando tu reloj. Evita los cambios bruscos. Personas que, por ejemplo, trabajan en restaurantes, en la cocina y entran bruscamente al cuarto frío, a un cuarto frigorífico a coger una carne o cualquier cosa, evita trabajar con relojes automáticos. Ese cambio brusco puede dañar el mecanismo. Número 10. Evita toda clase de campo magnético radioactivo. Este punto es muy importante. Y a esto me refiero poner el reloj sobre un celular, por ejemplo, sobre el teclado de tu computador, por ejemplo, sobre una radio, sobre una televisión, sobre el computador en sí o cualquier otro campo magnético. Si el reloj se magnetiza, va a empezar a caminar erráticamente, va a comenzar a caminar mal y por lo general va a comenzar a adelantarse, a caminar mucho más, a correr mucho más rápido. Por consiguiente, vas a tener que llevarlo a un relojero, a un centro especializado para que lo desmagneticen, un costo adicional para ello, dependiendo el costo de tu reloj también, obviamente. Si bien hay muchos relojes automáticos que aseguran ser antimagnéticos, pero aún así es preferible evitarlo, pues ya que no son 100% infalibles. Número 11.
Guarda los relojes en lugares secos y a temperatura controlada. ¿A qué me refiero con lugares secos? Posiblemente usa cajas de relojes o lugares que estén libres de polvo, de humedad, libres del viento, del patio, de la brisa marina. Si vives en un clima frío, puede afectar el reloj. Si vives en un clima extremadamente caliente como yo y cerca a la playa, puede afectar el reloj. Entonces es mejor tenerlo a un clima temperado, y con eso me refiero a dentro de casa. Si tienes aire acondicionado donde tú estás tranquilamente seco, los relojes deben estar también. Esto garantiza que tus relojes tengan una longevidad mayor, es decir, una larga vida. Número 12. Usa, agita o al menos dale cuerda a tu reloj por lo menos una vez al año. El no usar un reloj por mucho tiempo hace que el mecanismo se oxide, se atrofie y se endurezca. Algunos amontonamos y no coleccionamos, y al amontonar no tienes tiempo de usar todos tus relojes. Generalmente muchos de nosotros tenemos relojes de batalla, relojes del día a día, relojes de combate, y guardamos ciertos relojes automáticos para eventos especiales. Por ejemplo, lo que tú ves aquí en mi mesa de trabajo, que todos están corriendo, este reloj, este Lucien Piccard, yo lo uso posiblemente una vez al año. Lo uso muy poco, y a eso me refiero. Me refiero a que puedes tener relojes automáticos, no solo por la cantidad de relojes que tengas, sino por el uso que les das, que no los usas. Así que trata de agitarlos, de usarlos, de darles cuerda por lo menos una vez al año. Yo hago este ejercicio por lo menos una vez al mes. Los agito, lo muevo un poquito de tal manera que el reloj se mantenga vivo. De esa manera no se oxida, no se atrofia y el mecanismo no se endurece. Y punto número 13, y el último punto, usa tus relojes. El objetivo es disfrutar de ellos, jugar con ellos, limpiarlos, usarlos, mirarlos. Para eso se supone que coleccionamos relojes. Usa tus relojes. Entonces, usa tus relojes para que eventualmente sus mecanismos se mantengan activos y en buen estado. No usarlos daña el mecanismo oxidándolo y endureciéndolo, como hablamos en el punto anterior, así que un uso moderado y alternado es lo ideal. La idea es que el reloj pueda ser usado, pero también tenga su descanso. Personalmente no uso el mismo reloj por más de 3 días seguidos, no como norma, sino porque me gusta alternar mis relojes de acuerdo al sentir diario, a la ropa que uso. Lo hago más bien porque uso mis relojes. Generalmente todos los días miro mis relojes, limpio mis relojes, acaricio algunos de mis relojes, y yo sé que algunos de ustedes se identificarán conmigo. El amontonarlos, el no usarlos, el arrumarlos, simplemente no funciona y es darles un mal trato. ¿Cuáles son otras consideraciones que ustedes nos podrían compartir? Déjenlo en la caja de comentarios. Me encantaría leer cuáles son las consideraciones o los cuidados que usted tiene por los relojes automáticos. Estas son las mías. Una vez más, gracias por suscribirse. Si aún no lo ha hecho, le pido encarecidamente que lo haga. Nos ayude a seguir creciendo, nos ayude a seguir produciendo contenido. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima. Bye.